¿Todo bien? Hola Julita, Luli, ¿cómo andamos? Estamos tratando de completar esta semana el tema de las emociones y ya la semana que viene vamos a empezar con temas. Porque ahí tengo varios temas. Por ejemplo, el envejecimiento saludable, la adolescencia, bueno, hay varios temas. Lo cierto es que la semana que viene vamos a acomodar los vivos a 3 veces por semana, que son quizá después las que ya nos queden, pase lo que pase con la cuarentena. ¿Cómo andas, Beba? ¿Qué tal, Vale? Hola, Sol. Así que a partir de la semana que viene, ya voy a subir el cuadro, van a ser martes, miércoles y jueves, ¿sí? Así que, bueno, ahí vamos a empezar a ver temas, porque esta semana vamos a terminar con el campo de las emociones, ¿sí? Que es un campo interesantísimo y da para seguir hablando, miren, podemos hablar mucho tiempo, podemos hablar de sentimientos también, que los sentimientos tienen una complejidad mayor que las emociones, ¿no? Podemos hablar de la culpa, el perdón, ¿no es cierto? Podemos hablar de lo que es todo el tema del amor, que es un tema interesante, para muchos acá de la tribu, puede ser muy interesante, ¿no? Así que bueno, vamos a ir viendo. He recibido algunos temas, no todos han escrito, pero bueno, muchos sí. Y trabajaremos con los temas que me vayan pasando, ¿sí? Y si no, iré inventando yo temas para ir charlando. Hoy teníamos que ver el enojo, porque hemos venido viendo las emociones categóricas, o sea, hemos visto el miedo, hemos visto, incluso empezamos viendo la vergüenza cuando vimos autoestima, vimos el miedo, ¿no es cierto? Y bueno, nos están faltando algunas emociones y sobre todo esta que es una emoción negativa y que es importante conocerla, entenderla, porque en la medida en que cada uno de nosotros aprendemos de qué se trata cada emoción, las podemos registrar nosotros y registrarla en los otros para aprender a tener una comunicación diferente. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? Y la emoción que vamos a ver hoy, que es el enojo, es una emoción que a veces oculta otras emociones. Es una emoción negativa, normalmente uno tiende a alejarse del enojo, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente es una emoción que se caracteriza por una reacción psicofisiológica, como todas las emociones, cuando hay una percepción de injusticia, un no merecimiento de algo, o la ofensa, una ofensa, el insulto, como uno percibe un insulto, ¿no es cierto? A partir de ahí, ¿no es cierto?, se genera una reacción psicofisiológica que me hace, digamos, activar todo mi sistema orgánico. De hecho, tanto el enojo como el miedo tienen una descarga simpática importante, asociado al famoso cortisol, que ya comenté yo en algunos grupos, porque no sabían que el cortisol se puede medir en sangre. El cortisol es una buena medida incluso para saber cuánto de estrés o cómo estamos con respecto al estrés, porque además el cortisol es un químico bastante dañino para el organismo, pero que activa. En el enojo se activa permanentemente el cortisol. Bueno, hay muchos trabajos sobre esta emoción porque es una emoción, todas las emociones tienen un sentido, ¿no? Y esta es una emoción que a nosotros nos prepara para la lucha. El enojo es una emoción que te conecta con la necesidad de tu defensa. Así como el miedo te hace huir frente a una amenaza o algo que vos consideres que pueda poner en riesgo tu vida, el enojo te prepara para el ataque. Te prepara para el ataque. Por lo tanto, es ultra super primitiva. Digo, los animales se enojan. Los animales, fíjense, si uno analiza en los animales la mascota, es muy fácil descubrir si el animal está enojado o si está asustado, con miedo, ¿no? Es más difícil descubrir si está contento, aunque en el caso del perro, bueno, lo observamos por la capacidad que tiene el perro de comunicarnos su alegría, pero indudablemente ya la vergüenza, otras emociones que tienen otra complejidad, ya prácticamente no las vemos. Pero en el caso del enojo, fíjense, hay una relación muy estrecha, ¿se acuerdan que lo habíamos visto?, entre lo que pensamos
nuestras creencias al respecto de la vida, nosotros mismos, la sociedad, y que eso se llama factor cognitivo, y la reacción ira, que el enojo puede ir desde una simple molestia, ¿no es cierto?, estar molesto por algo, a la furia. O sea, tiene una graduación importante, ¿sí? Es una emoción que hoy se está estudiando muchísimo, porque ustedes saben que todas las lesiones, por ejemplo, las muertes por lesiones y las lesiones ocupan el 4.º lugar de las enfermedades en el mundo. Entonces, y están muy asociadas a esta emoción. Por supuesto, cuando se va hacia canales que no son, digamos, los fisiológicos, sino que ya se patologiza, ¿sí? Porque, vuelvo a decir, la emoción enojo sirve para prepararnos frente a la defensa, ¿sí? Fíjense que hasta se aumenta el nivel de coagulación en la sangre. Increíble el organismo. O sea, el cerebro con esa emoción avisa al cuerpo de que la sangre tiene que coagularse, cosa de que si hay herida en una lucha, se pierda menos sangre. Bueno, algo increíble cómo funciona nuestro organismo, ¿no? Les decía que como se conecta con un sistema de creencia, con nuestra experiencia, con lo que nosotros pensamos, hay cosas que nos enojan, pero que están relacionadas con nuestra historia, ojo, eso guarda que se llama hostilidad. Nosotros podemos construir hostilidad, ¿no es cierto?, por las experiencias vividas. Somos hostiles frente a las cosas que quizás desconocemos. Fíjense que el origen, incluso del racismo, ha tenido que ver con estas cuestiones de la hostilidad, que es lo que facilita la aparición de esta emoción, la ira o enojo, ¿sí? Otra cosa que está muy relacionada es la frustración. Fíjense que hay varios autores que han trabajado sobre las teorías del enojo y la conducta agresiva, porque miren, son todas palabras, pero cada una tiene un significado distinto. Si yo hablo de emoción, es una cosa, reacción psicofisiológica. Si hablo de hostilidad, hablo de sistema de creencias, ¿sí? Si hablo de conducta agresiva, hablo de un resultado entre lo que pienso con lo que activo emocionalmente y construyo una conducta agresiva. Y la violencia ya es otro aspecto incluso más profundo de todo esto que les estoy diciendo. Pero al ser una emoción, digamos, que puede desviarse fácilmente, dura mucho más que cualquiera de las otras emociones, es una emoción que debemos modelar con el carácter. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que el temperamento es lo que nosotros traemos biológicamente y el carácter es el modo que construimos ciertas conductas, modos de dirigirnos? La familia construye carácter, la escuela construye carácter, de tal modo que modela, ¿no es cierto?, estas cuestiones. Por ejemplo, yo recién les decía que la frustración es un tema muy estudiado al respecto del enojo, porque hay una relación muy íntima, ¿no? La frustración produce enojo, es casi matemático, digamos. Toda frustración produce enojo. Por eso los chicos se enojan cuando uno les quita algo que tienen, ¿sí? O uno se enoja cuando no consigue lo que quiere. Digo, tiene que ver con ese aspecto que tiene que ver con lo cognitivo, con el pensamiento, que se relaciona con la frustración. La frustración genera enojo. Y la frustración, si no es administrada en la infancia, que es lo que se llama esto, la famosa tolerancia a la frustración, que tiene que ver con enseñar que no todo lo que se quiere se obtiene en el acto. Requiere de un sacrificio, requiere de estrategia, requiere de esfuerzos, ¿sí? Cuando uno enseña a sus hijos estas cuestiones, yo siempre recuerdo un amigo que me decía que el abuelo ponía la mesa y recordaba cada vez que ponía el plato en la mesa que eso era un producto de todo un esfuerzo, sacrificio. Porque digo, a veces uno pone el plato en la mesa y no sabe todo lo que significó haber llegado a ese plato en la mesa, ¿sí? Entonces, el trabajo de la frustración es fundamental para poder modelar el carácter y saber administrar la ira. El enojo, precisamente, no se administra y queda como rasgo la ira o la hostilidad, fíjense, cuando no ha habido un buen trabajo de frustración.
Los chicos tienen que aprender a frustrarse. La frustración enseña. La frustración enseña que hay tiempo entre lo que yo quiero y lo que quiero tener ya. ¿Sí? Que hay tiempo, que hay estrategias, que hay cosas que tengo que aprender a desarrollar. Cuando los padres saben desarrollarlo, bueno, naturalmente se construye un carácter que modela bien el tema del enojo. El problema es cuando no pasa esto. Y quedan hijos, ¿no es cierto?, con problemas que ya pasan a ser de carácter patológico. Fíjense que nosotros hablamos de porque diga, la conducta agresiva es hasta una reacción, ¿no es cierto?, que depende de ciertos estímulos y que se calma frente a otros. La violencia ya no. La violencia es patología. En la violencia funciona la hostilidad, funciona el sistema de creencia, se conecta con estas cuestiones que nosotros habríamos visto, digamos, en el racismo. Efectivamente, el fracaso, en realidad son dos cosas distintas, porque el fracaso, ¿no es cierto?, a algunas personas les puede ayudar a crecer, a aprender del fracaso, ¿sí? El problema es cuando el fracaso se lo vive como una pérdida, como hablábamos ayer de los duelos, se lo vive como una pérdida, ¿no es cierto?, y esa pérdida se convierte en frustración, ¿sí? La frustración que se tiene que aprender a vivir, porque una cosa es aprender a vivir el fracaso y otra cosa es aprender a administrar la frustración, digo, ¿no? Por eso digo que son dos cosas que están relacionadas pero no son lo mismo, ¿sí? Pero además, como yo les decía, el enojo no es una cosa que sea mala, ¿no? Es mala cuando se convierte en algo patológico, ¿sí? Cuando se convierte en parte del rasgo, del carácter, del temperamento, de la personalidad, y el carácter no lo puede modelar, o se convierte en un proceso cognitivo que se llama hostilidad, en donde se cimenta un sistema de creencias, ¿no es cierto?, al respecto de lo que yo pienso, de lo que es malo y de lo que es bueno, y me aferro tanto a ese sistema de creencias que todo lo que esté por fuera lo considero que está mal. Miren, el ejemplo más típico lo estamos viviendo ahora. Vieron que hay gente, por ejemplo, hoy todo el mundo debería preocuparse por su situación, la situación de su familia. Hay gente que se enoja con el que no cumple la medida y hace unas reacciones exageradas. Yo decía el otro día acá en el banco, le digo, una chica porque no tenía el bozal, ¿no? La insultaban de los autos. O sea, eso es hostilidad. Porque una cosa es conversar, pedir que se tenga más, digamos, cuidado, ¿no es cierto? Y otra cosa es atacar, porque en mi sistema de creencias lo que hace esta persona es un irresponsable, ¿no?, qué sé yo qué, entonces me agarra como una cosa que está muy relacionado, fíjense, ojo, al Nuevo Testamento, porque cuando uno lee, por ejemplo, que Jesús cuando entró al templo, ¿no es cierto?, de Herodes, y se encontró que andaban, los negros vendían, qué sé yo, que en realidad es un templo para rezar, y Jesús entra y se encuentra con que había mercaderes que compraban, vendían, qué sé yo, le agarra un ataque, le agarra ira, rómpelo a la mesa, tira toda la mierda. Fíjense, o sea, si está en el Nuevo Testamento, digamos, es algo que la ira es fácilmente reconocida, ¿no? El problema es cuando se desvía y no se controla, cuando yo no puedo controlar la ira. Y cuando me voy al extremo, recuerden que puede ser, yo puedo estar enojado, como hace mi suegra, no habla, anda ahí, no conversa con nadie. Nosotros sabemos que está enojada por algo. ¿Qué te pasa, muñeca? Andamos atrás viendo qué le pasa. Eso es un enojo leve. Imagínense ya después tirar cosas, romper, ¿sí?, o atacar a una persona, ¿sí? Entonces hay una graduación. Ya cuando pasa de atacar a una persona ya estamos hablando de violencia. Y cuando hablamos de violencia hablamos de agresividad alterada, que es el gran tema hoy, ¿sí? El gran tema. Fíjense qué interesante, hay una anécdota que cuenta un monje budista, que se lo escuchó un amigo el otro día, que le dice un samurái, le dice a este monje, escúcheme monje, ¿usted me podría explicar qué es el cielo y el infierno? Entonces el monje lo mira, se da vuelta y le dice, yo con gente ignorante que no tiene la menor idea de nada, no pienso dar ninguna respuesta. Que el samurái le agarró un ataque, desenvainó la espada y cuando le iba a pegar un espadazo y le dice, ¿usted qué se cree? ¿Que me va a tratar? ¿No sabe quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué sé yo? El monje se da vuelta y le dice, eso es el infierno.
El samurái queda impactado por la enseñanza del monje, entonces le dice, oh monje, perdóneme, la verdad que no, bueno, no lo tomé mal, quizá le pido mi disculpa. Y eso, mi querido samurái, es el cielo. O sea, el infierno es cuando nosotros podemos llegar a cometer el peor de los hechos nublados por la ira, porque la ira nos nubla la razón, no nos permite pensar y nos genera, digamos, enormes consecuencias. Cuando nosotros podemos pensar, indudablemente podemos limitar. Por eso es muy importante, fíjense, en España que se ha trabajado mucho, porque además el tema de la violencia, como les decía, es un tema, pero se ha trabajado sobre violencia en el adolescente, ahora estamos viendo la violencia de nietos contra abuelos, de los hijos contra los padres, bueno, la violencia se ha convertido en un problema epidemiológico. También se trabaja no solamente la administración propia del ira, sino qué hacer con el enojo del otro, cómo lo manejo, cómo hago para que ese enojo no se convierta en algo que me pueda dañar, me pueda lesionar. Bueno, los españoles trabajan mucho eso y preparan mucho a las mujeres, por ejemplo, a detectar señales que puedan conectarse con un hecho agresivo y que obviamente le permitan a ellas, digamos, zafar de una situación que pueda, como les digo, generarles una situación de daño o de muerte incluso, ¿no? ¿Qué cosas se aconsejan para trabajar como uno mismo? Miren, la clave en el manejo del enojo, por lo menos lo que se hace terapéuticamente, porque primero el enojo cuando es una emoción, bueno, primero tengo que aprender a registrar yo, por ejemplo, cuáles son las cosas que me enojan y si mis reacciones son apropiadas a lo que me enoja, de tal manera de hacer primero un autotrabajo, ¿no es cierto? Ver si está relacionado con mis problemas, cómo relaciono, qué pensamientos disparan, qué creencias tengo yo que pueden disparar mis ataques de enojo, digamos, y cómo soy yo cuando me enojo, ¿no? Ese es un punto. El otro punto es cómo yo trabajar con el otro que se enoja, porque a veces nos toca trabajar o con hermanos, o con hijos, o con padres, o con pareja, ¿no es cierto? Entonces, el primer punto es aprender a reconocer la emoción. Y reconocer la emoción implica también validarla en el sentido de, si una persona está enojada y yo reacciono porque lo considero ofensivo, lo más probable es que terminemos muy mal. Si la persona se enoja y yo soy capaz de reconocer el enojo e intento conversar, aguantándome todo, pero intento conversar para tratar de entender qué es lo que le ha hecho enojar, eso cambia indudablemente la situación. Les cuento una anécdota que me pasó a mí en el supermercado. Yo llego con el auto, honestamente, y lo metí en una cochera. No me di cuenta que había un auto esperando. Imagínense la reacción del otro. Me insultó de arriba a abajo. Bueno, ¿qué hago yo? ¿Cuál hubiera sido la reacción lógica? Hubiera sido devolverle todos los insultos. Yo dije, no, vamos a trabajar, ya que uno trabaja todos estos temas, voy a hacer un ejercicio. Entonces me bajé, le pedí disculpas, le dije que tenía razón, que yo no lo había visto y que iba a sacar el auto para que él estacione. El tipo se bajó y me pedía disculpa. Me dijo que no se había dado cuenta, que lo perdonara, que había reaccionado mal. O sea, se puede romper el impulso. El trabajo en la agresión, fundamentalmente, es tratar de extender al máximo el tiempo entre el impulso, enojo, con la conducta agresiva. Obviamente hay medicamentos para eso también, ¿no? Pero si yo lo puedo hacer conductualmente, tiene mucho que ver en cómo yo voy a trabajar con el que esté enojado. ¿Sí? Si yo soy capaz de trabajar esto con el que esté enojado y bancarme todo para poder entenderlo y ponerme en su lugar, cambio totalmente la situación. Prácticamente el del auto estaba como el samurái, efectivamente, vale. Y además después, bueno, obviamente después de esa situación, entre los dos busca solución. El tipo obviamente no me dejó sacar el auto, yo le ofrecí que sacaba el auto. No, por favor. O sea, miren cómo cambia todo, ¿no? Bueno,
Es un temazo, la verdad que es un tema que da para mucho más. Damos en la especialidad, trabajamos todo lo que es el tema de violencia básicamente, así que es un seminario prácticamente de 10 horas. Este es un corto de 10 minutos en donde trabajamos la emoción. Está muy naturalizada en la sociedad la agresión, efectivamente, y por eso los datos epidemiológicos, o sea, la agresión ha pasado a ser una conducta de riesgo mucho peor que el coronavirus y con el, qué sé yo, cualquier otra enfermedad, digamos, o sea, porque obviamente hay mucha gente. De todos modos, fíjate, sé que curioso, ¿no? Porque es cierto, han aumentado los niveles de violencia intrafamiliar en algunos casos, ¿sí? Pero ha disminuido enormemente los niveles de violencia urbana.